Bueno, en este día tenemos la referencia de la palabra en primera de Samuel 2:12. Más de una vez nos hemos preguntado, ¿no? Cuando nos encontramos con personas, iglesias, ministerios, que en algún momento los hemos visto eh, encendidos en la cumbre de sus dones, de sus talentos, ¿no? Cuando se apagan, ¿no? Nos ha pasado a nosotros también, ¿no? Muchas veces tenemos esos decaimientos. Justamente hoy estaba hablando con... No, ayer, perdón. O no me acuerdo si fue hoy o ayer. Estaba hablando con Gastón, ¿no? De estas cosas. Y bueno, la Biblia nos cuenta la historia de un sacerdote. De un sacerdote llamado Elí. Del cual cuenta que sus hijos eran unos perversos. Hombres impíos que presentaban una falta de temor de Dios muy grande. Hacían atrocidades que molestaba al pueblo. Pero yo creo que más que al pueblo también molestaba a Dios. Elí se entera de todo esto, no era algo que Elí no veía. Pero decidió, por sobre todas las cosas, obviar, digamos, lo podemos llamar, las actitudes de los hijos que cometían a veces hasta con las ofrendas de Dios, manejando una como ya dije, impunidad y una falta de Dios muy grande. Entonces nos encontramos primeramente con el primer punto, ¿no? Porque dice que a Elí se le presenta un varón de Dios y le dice: así dice Jehová, yo que había dicho que tu casa y tú me servirías, no haga yo tal cosa, ¿no? Yo honro a lo que me honran, le dice, y no voy a permitir que toquen con manos inmundas lo que es santo. Te bendigo, pero te he mandado a ser un administrador de mis cosas. Algún día los hijos te terminarán pasando por encima si no los corriges a tiempo. El día de mañana tendremos que dar cuenta, tanto por lo que enseñamos, por lo que no enseñamos, por lo que decimos cuando no tenemos que hablar, o por lo que no hablamos cuando tenemos que hablarlo. Tendremos que dar cuenta todos por esto. Elí en ese momento tendría que dar cuenta por no corregir a tiempo a sus hijos, por quizás creer que esto era más algo familiar que las cosas de Dios, por no entender que está a punto de perderlo todo y algo más que para Elí iba a ser muy difícil de volver a conseguir. Era la presencia de Dios. Muchas veces la misma persona que pierde la presencia de Dios no la va a poder traer de nuevo al mismo. Dios levantará quizás a otro para que la traiga, pero esa persona que decide poner primeramente a sus hijos que a Dios, difícilmente podrá traer de nuevo la presencia de Dios. A Elí aparentemente no da indicios de que no le importaba lo que el profeta le estaba diciendo. Así que continuó con su vida. En ese tiempo recordemos que el pueblo estaba en constante guerra con los filisteos, ¿no? Y en una de esas batallas, en las cuales los filisteos iba ganando, Elí arma un consenso con los principales, ¿no? Y deciden llevar la presencia de Dios al campo de batalla, porque la cual muchas veces les sirvió como amuleto, mal nombrado, como amuleto para salvarlos de situaciones difíciles. Los filisteos en ese momento ven la actitud del pueblo y comienzan a temblar.
Dicen que dijeron: ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de este Dios poderoso, que hirió a los egipcios en el desierto, que mandó todo tipo de plagas y libertó a Israel? Hasta los enemigos reconocían lo que Dios había hecho en el pasado. Ellos no sabían que en ese momento había faltas en el pueblo de Dios. Y lo que Dios hizo en el pasado hoy en día no les iba a servir. El pasado no te va a ayudar si en el presente no ponemos a Dios primeramente antes que a nuestros hijos. Así como lo público muchas veces no puede tapar lo que se hace en privado. Muchas veces nos sirven 15, 20, 25 años del ministerio. Si en este último tiempo hiciste las cosas mal, todo lo demás no te ayudará. Así no funcionan las cosas de Dios. Dios no bendice por promedio. La batalla sigue. Dice que los filisteos consiguen el arca. Elí muere, sus 2 hijos también. Entonces nace uno de los nombres más tristes de la historia, que de esto se han hecho muchas prédicas, ¿no? Que muchas veces pensamos que es Satanás el nombre más triste de la historia. No es Judas el nombre más triste tampoco, sino que es Icabod. Que el nombre Icabod significa la gloria de Dios ha sido traspasada, o la gloria de Dios pasada, ¿no? O él sin gloria. Y ahí nace toda una generación que vive solamente de lo que se contó en algún pasado acerca de la gloria de Dios. Vive de una espiritualidad prestada y de lo que los padres pudieron conocer alguna vez. Los filisteos que se roban el arca afrontan un montón de problemas. Se le empiezan a un montón de maldiciones que caen adentro de ese pueblo. Y en un momento deciden devolverla a un sacerdote del pueblo de Dios que se llamaba Abinadab. Mientras que Dios levantaba en Israel al primer rey, Saúl, el cual durante ese tiempo no se preocupa por ir a recuperar el arca de Dios. El arca era lo que tipificaba en aquel tiempo la presencia de Dios. Saúl era de la era de Icabod. El arca es muy problemática. La presencia de Dios te confronta mucho. La gente se molestará, dejará de venir. Y Saúl reconoce todo esto. Y no se molesta por traer el arca. La deja ahí. Ni siquiera tenía que ir a pelear. La tenía que ir a buscar nada más. Saúl era el rey de la carne. Pero en aquel tiempo también se levantó David, un rey según el espíritu. Por eso Bartimeo nunca dijo: Señor, hijo de Saúl. Él dijo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Por eso nunca tampoco se construyó la ciudad de Saúl, sino la ciudad de David. Saúl llenaba todos los estándares de los ojos humanos, según su apariencia. David era un hombre conforme al corazón de Dios. En este tiempo creo que es hora de declarar y de decir que se terminó la era Saúl. La iglesia tiene que dejar de llorar a Saúl. Nadie que se queda a llorar por el rey que Dios decidió desechar, que no se preocupó por traer la presencia, es digno de seguir adelante. La presencia de Dios es otra cosa. Hoy en día no es donde esté el arca, sino donde nosotros vayamos y donde nosotros lo podamos trasladar. Sé parte de esta gloria de Dios y cuida tu arca. Amén.